No hay nada más que tenga el poder de Dios para salvación más que su evangelio. Por eso la misma palabra evangelio quiere decir, es una palabra griega. Cuando usted dice evangelio, en realidad está hablando en griego, pero en español quiere decir buenas noticias. Buenas noticias. Y esas son las buenas noticias, ¿verdad? De que en Cristo hay salvación y únicamente en Él, únicamente en Él. Entonces es por eso la importancia de que nosotros compartamos esas buenas noticias, ¿verdad? Y más ahorita, ¿verdad? Donde todo es malas noticias, ¿verdad? Donde quiera, ya nomás aprende uno. Le digo a Liz, a ver, cuando ya tenemos tiempo para sentarnos a ver las noticias, le digo, vente, vamos a ver qué anda haciendo el diablo. Puras malas noticias. Entonces necesitamos compartir las verdaderas buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Entonces estamos un mes, oramos por 2 semanas. Les di unos folletos para que fueran ustedes preparándose tanto en meditación, estudio, oración, seguir siempre en oración, el cómo presentar el evangelio de una manera sencilla. Y ahora llegó el tiempo en que vamos a ir y buscar a nuestro uno para tratar de alcanzarlo. Que ahí es donde viene lo que les había dicho, ¿verdad? Que en esta vida hay una línea. De aquí para acá es la comodidad. Y de esta línea para acá es pasar al dolor, al sacrificio, a la negación, al esfuerzo. Y que debemos de tener mucho cuidado de no imponernos, y más nosotros que vivimos en este país donde hay tantas comodidades, de querer nomás vivir en comodidad y no estar dispuestos, porque el hacer la voluntad de Dios requiere que estemos dispuestos a cruzar esta línea. Eso es negarnos a nosotros mismos y decirle sí a la voluntad de Cristo, cruzar esa línea. Entonces el ahora ir y presentar el evangelio a nuestro uno es ahora cruzar esta línea, porque en la oración y en el estudio todo está dentro de esta otra área. Estamos cómodos en nuestra casa, seguros, y que es bueno y importante, ¿verdad? Orar, estudiar y todo, pero no debemos de quedarnos ahí nomás, tenemos que cruzar la línea. Entonces la vamos a cruzar esa línea, ¿verdad? Y pues todo esto es una obra por equipo. Dios hace su parte, ¿verdad? Dios hace su parte, cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, y como iglesia en general hacemos nuestra parte, y nuestra parte es, como vieron en los anuncios, los próximos 2 domingos yo voy a estarles ayudando, voy a estar predicando mensajes evangelísticos para que usted invite a su uno, lo traiga, lo que usted hace, lo que el Señor hace, lo que hacemos ya aquí en comunidad, todo eso el Señor puede usarlo para hacer lo que solamente el Señor puede hacer. Pero, hermanos, una vez que entramos a este punto de cruzar esta línea, tenemos que luchar con las excusas, porque el no querer cruzar esta línea está lleno de excusas. No la cruzamos porque tenemos excusas, y vamos a estar viendo esto, porque nosotros los cristianos tenemos que vivir por fe y no por excusas. En la fe no hay excusas, o sea que no son ninguna, todo lo que es la voluntad de Dios, las excusas para no obedecer la voluntad de Dios no son aceptables ante Dios. Puede ser que me convenzan a mí, se convenza a usted a sí mismo, el por qué no puede cruzar esta línea, pero a Dios no lo convencemos. Dice que Él permanece igual ayer, hoy, para siempre. Lo que es su voluntad ayer, hoy, será para siempre, y no podemos cruzar. Entonces vamos a entrar en este tema. Vamos a ir al Señor en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos traído, Señor, a este lugar, y sabemos que tú tienes propósitos buenos para nuestra vida. Y, Señor, a cada uno de nosotros, háblanos de acuerdo a nuestras necesidades, y que podamos también cada uno de nosotros responder de la manera apropiada, de la manera que tú estés pidiendo que respondamos a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos. Amén. Entonces, cuando vemos el tema de fe,
versus excusas, que puede ser que uno use hasta como excusa el decir, sí, pero yo no tengo esa fe tan fuerte, yo no tengo una fe tan grande, así como para verdaderamente lanzarme y ir a compartir el evangelio con mi uno, yo no tengo esa clase de fe, yo no la tengo. Cuando la Biblia nos dice que no es necesario tener una gran fe, dice, si tan solo tienes una fe como un grano de mostaza, dice, vas a poder, dice, mover montañas. O sea, es una forma ilustrativa de decir que si tenemos una fe como un grano de mostaza, y esos son las semillitas, los granitos más chiquitos que existen, dice, por más chiquitita que sea tu fe, dice, si me obedeces, yo puedo hacer grandes cosas. Yo puedo hacer grandes cosas con una pequeña fe. Entonces, es por eso, ¿verdad? Que, como dice está en inglés, dice, pero dice que aun cuando nuestra fe es pequeña, dice que el Señor está listo para ayudarnos. El Señor está listo para ayudarnos, aun cuando nuestra fe es pequeña, aun cuando nuestra fe es como ese granito de mostaza, ahí está el Señor para ayudarnos. Porque nomás pónganse a pensar, ¿verdad? En cuanto a la lógica, ¿quién pudiera estar más interesado en la salvación de su uno, de esa persona que usted ha estado orando? ¿Usted o el Señor? ¿Quién pudiera estar más interesado? ¿Verdad que si somos sinceros decimos, pues el Señor está, puesto que la misma Biblia nos dice que el Señor no quiere que nadie termine en el infierno, sino que Él desea, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien termina en el infierno es porque no se arrepintió, nada más por eso. Pero el Señor está listo y dispuesto, pero el Señor no va a mandar a los ángeles a predicar el evangelio. Dice ahí la Biblia que aún los ángeles desearían ellos tener ese privilegio, pero no, ese privilegio y responsabilidad se la dejó a su iglesia, a nosotros. No la dejó a nosotros. Y nadie más la puede hacer más que nosotros la tenemos que hacer. Entonces, ahí es donde debemos nosotros establecernos, en que yo voy a vivir por fe. ¿Ok? Por fe. Porque las excusas es por vista. Por vista quiere decir, pues yo veo las circunstancias de mi vida y veo esto y el otro, por lo tanto no puedo. Eso es por vista, pero no es por fe. Por eso quiero que veamos, todas las verdades de la Biblia son como un diamante que tienen muchas facetas. Entonces cuando vemos la fe, la definición de la fe, les quiero enseñar otra faceta, ¿verdad? De la que tal vez ustedes ya han escuchado más comúnmente y que conocen. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe bíblica. ¿Okay? La fe bíblica es la voluntad de obedecer. Es la voluntad de obedecer. Ahora, por la palabra voluntad tenemos que entender que no es lo mismo voluntad y deseo, porque en el deseo de obedecer, todos podemos tener el deseo de obedecer y terminar no obedeciendo. Pero la palabra voluntad significa que vamos a obedecer, no que tengo nomás el deseo, pero puede hacer que sí, puede hacer que no. Por voluntad quiere decir que sí, porque ¿quién está en control de su voluntad? ¿Verdad que usted vino de su propia voluntad aquí? Y usted, si quiere, se puede salir de aquí de su propia voluntad. Y usted al terminar aquí va a decidir de su propia voluntad si quiere llegar a comer en un restaurante, si se va a ir a su casa a cocinar. Todo es de nuestra voluntad, hacemos las cosas. Entonces, así es. Cuando yo vivo por fe, es que yo de voluntad, yo ya determiné que voy a obedecer la palabra de Dios, que voy a obedecer la voluntad de Dios para mi vida. No que a ver cómo me siento, o a ver cómo están mis circunstancias, a ver qué pasa, ¿no?
yo voy a obedecer. Por eso, ¿verdad? Como este cuadro, ¿verdad? Que es algo ya muy sabido de nosotros, que la obediencia es un acto de fe. Y lo contrario es cierto también, la desobediencia es un resultado de el no creer. La desobediencia, cuando no hacemos la voluntad de Dios, es simplemente evidencia de no creer la palabra de Dios, no obedecer la palabra de Dios. Fíjense, déjenme les enseño palabras de Jesucristo ahí en Juan 7:17, donde Él expresa esta verdad, que la fe es la voluntad de obedecer. Y dice ahí en Juan 7:17, dice, si alguien está dispuesto, esa es la voluntad, a hacer la voluntad de Dios, entonces sin duda sabrá si mi enseñanza es de Dios o simplemente mía. O sea que aquí nos está presentando una verdad tremenda que él quería, ¿verdad? Que los mismos líderes religiosos, fariseos, saduceos, escribas y los que lo escuchaban entendieran lo que era la verdadera fe, lo que era la verdadera fe. Ahora, con este aspecto de la fe lo conocemos mucho, ahora lo entendemos y es bien importante que nosotros aprendemos que su palabra es verdadera cuando la estudiamos. ¿Verdad que es bien importante estudiar la palabra de Dios? Y qué bueno que hoy en día tenemos la gran oportunidad de tener en el teléfono aplicaciones de buenos predicadores, ¿verdad? Que eso es lo que les recomiendo. Siempre asegúrense que sea un predicador, un maestro con una sana doctrina. Estar ustedes aprendiendo, estudiando. Bien importante eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la última palabra que les puse ahí? Pero, ese pero quiere decir que tiene otro lado la moneda, que no debemos de quedarnos nomás en este lado de la moneda. Escuchar, aprender, que debemos de tener mucho cuidado de no, porque la misma Biblia nos advierte que nos desequilibramos si nomás nos vamos por un lado. Ahí es cuando la Biblia hasta nos advierte, dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Diciéndote, te vas nomás para un solo lado y los resultados no van a ser espirituales, si nomás te vas para el lado de aprender. ¿Por qué? Miren, el otro lado de la moneda dice así, confirmamos que su palabra es verdad cuando la obedecemos. Porque cuando nosotros la estudiamos y la escuchamos y todo, estamos aprendiendo y todo eso es aquí y todo eso es bien importante. No crean que lo estoy negando o devaluando. No, es de gran valor estudiar y aprender. Pero acuérdense, es aquí el aprendizaje, la información correcta de la Biblia, todo eso. Pero cuando nosotros ya la vivimos, es cuando nosotros la confirmamos que es verdadera. Entonces, ese conocimiento de la palabra de Dios, cuando lo obedecemos, se convierte en una convicción, porque lo confirmé en vida propia, lo confirmé por experiencia. Cuando yo experimento que Dios me usó para llevar a una persona a Cristo y experimento y digo, oh, yo no sabía que en realidad sabía tanto y que cómo pude contestarle sus dudas y cómo pude hacer la oración para guiarlo y todo. Entonces confirma, entonces eso le produce a usted una convicción de decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí es cierto, Cristo estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo mientras yo esté compartiendo su palabra, haciendo discípulos de todas las naciones. Entonces se va confirmando la palabra de Dios en nuestras vidas cuando nosotros la obedecemos. La obedecemos. Eso es básico en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Dice, como aquí lo pusieron como una oración, dice, Señor, ayúdanos a solo oidores
sino hacedores de tu palabra. ¿Por qué? Porque ahí en esa palabra dice que tengamos cuidado de no nomás irnos para un lado. Nos vamos a desbalancear, porque dice, si somos únicamente oidores de la palabra de Dios, aprender, escuchar, pero no hacedores de la palabra de Dios, dice, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra ahí, termina el versículo. O sea que los efectos que va a tener ese desequilibrio espiritual en nosotros es que va a traer el que nos engañemos a nosotros mismos y creamos que estamos bien con Dios porque yo estoy aprendiendo mucho y yo ya conozco mucho de la palabra de Dios, que eso era el pecado de los fariseos, los saduceos, los ancianos, los escribas. Conocían las escrituras, ¿verdad? Pero no la vivían, no las obedecían, no las habían confirmado en sus vidas, y por eso no se les hacía para ellos, como ya estaban engañados, como dice ahí, te engañas a ti mismo nomás con puro saber, conocer. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces no se les hacía a ellos ningún error el buscar cómo quitarle la vida a Jesús, a Jesucristo, al Salvador, al Mesías por el que habían estado esperando tanto, del que tanto habían predicado en las sinagogas, en el templo y todo. Ahora lo querían matar, ahora que se había cumplido las profecías. ¿Cómo se puede engañar uno mismo por desequilibrarse espiritualmente, como dice ahí la Escritura, por nomás conformarse con ser oidores y no hacedores de la palabra? Es igual, 100% hay que escuchar, estudiar y 100% obedecer. Lo mismo, para poder estar balanceados. Miren, este cuadro que vi también está en inglés, pero se los voy a explicar, se los voy a traducir en español, donde hace una comparación de lo que es un oidor y lo que es un hacedor de la palabra de Dios. Y dice ahí, el oidor se engaña a sí mismo. Y era lo que le explicaba, es porque eso nos dice la Biblia, nos advierte, se engaña a sí mismo. Y es por eso, ¿verdad?, que cuando somos oidores y oidores, nos engañamos a nosotros mismos, y en ese engaño a nosotros mismos es que vemos tan normal y tan aceptable las excusas para no cruzar esta línea. Lo vemos bien aceptable, bien lógico, bien razonable, el por qué yo no voy a cruzar esta línea, porque ya me engañé, porque no estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios, que es lo que dijo el Señor Jesucristo. El que esté dispuesto a obedecer la voluntad de Dios sabrá, va a comprobar que mi enseñanza es sobrenatural, viene de parte de Dios y no es humana. Va a confirmar la palabra de Dios en su vida. Y luego dice ahí, ¿verdad?, se les olvida quiénes son. El oidor se olvida de que es un discípulo. Es un discípulo. Y toma la actitud de que nomás soy un estudiante de la palabra de Dios, estudiante a la manera como lo vemos nosotros hoy en día, nomás de ir y aprender, leer libros, estudiar, oír, nomás. Pero hemos aprendido que un discípulo, que es lo que Jesucristo quiere que seamos, es una persona que está aprendiendo de su rabino, de su maestro, con el propósito de aprender lo que él sabe y vivir aquello que me ha enseñado. Aquello que mi rabino vive, lo voy a vivir también. Y para nosotros nuestro rabino, nuestro maestro es Jesucristo. Entonces un discípulo va a seguir el ejemplo de su maestro y lo va a seguir en obediencia. Entonces nos olvidamos completamente, eso es lo que la Biblia nos está advirtiendo, nos engañamos a nosotros mismos. Y yo ya no creo verdaderamente quién soy, sino que para tener excusa de no cruzar esa línea, entonces yo ya nomás me veo como un buen estudiante y ya me conformo con ser un buen estudiante. Oír, aprender y ya. Pero obedecer, no. Es para otros, pero no. Y lo dice ahí que no persevera.
Y claro que pues no puede perseverar, puesto que ya tiene excusas. Perseverar quiere decir seguir en obediencia a Cristo. Eso es perseverar, seguir en obediencia a Cristo. No importa los problemas que se vengan a mi vida, las circunstancias adversas, lo que sea, yo voy a perseverar, yo voy a seguir a Cristo en obediencia, voy a seguir a Cristo en obediencia. El oidor no persevera. ¿Por qué? Porque está viviendo de acuerdo a su propia agenda, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus conveniencias, y por lo tanto no persevera, aunque como se engaña a sí mismo, cree que sí está perseverando, porque está engañado a sí mismo, pero no es así. Él dice ahí, ¿verdad? Dice, and so they do not do, that is, live out the life of faith. Dice, por lo tanto, no hace lo que tiene que hacer, lo que es la voluntad de Dios, y quiere decir eso que no está viviendo por fe. Ya no está viviendo por fe esa persona. Ahora, en el otro lado viene el hacedor. El hacedor dice, el hacedor está engañado a sí mismo. Sabe exactamente quién soy. Yo soy un discípulo de Jesucristo y yo sé lo que la palabra de Dios me está pidiendo a mí que yo debo hacer, y yo lo voy a hacer porque soy un discípulo de Jesucristo. ¿Ok? Y por lo tanto, persevera, dice, sí, yo pues no tengo otra alternativa, soy un discípulo de Jesucristo y yo voy a perseverar, yo voy a seguirlo, yo voy a seguirlo, yo voy a seguirlo. Él me escogió, me llamó para que sea su discípulo, y es un gran privilegio, así es que yo lo voy a seguir, porque qué mejor llegar a ser como Él y hacer lo que Él hace. Yo lo voy a seguir. Luego dice, el resultado es que esa persona vive por fe. Vive por fe. ¿Se fijan? ¿Qué diferencia entre el oidor y el hacedor? Y aquí no hay tal cosa de que podamos decir, es mejor ser un hacedor que un oidor. No, ya les dije, hay que ser un oidor 100% y hay que ser un hacedor 100%. Los dos lados son igual de importantes. Pero eso es lo que nos va a mantener equilibrados espiritualmente. Porque la Biblia nos da, ¿verdad?, mandatos, nos da promesas, y vivir por fe quiere decir que yo las voy a creer al punto de obedecer. Las voy a creer, dice, ahora vayan en mi autoridad. Fíjense, cuando nosotros vayan ustedes a su uno, no van en la autoridad de ustedes propia, no van con su poder, con su autoridad, van en la autoridad de Jesucristo. Él dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. En la autoridad de Él, en el poder de Él. Entonces no es algo personal que yo esté haciendo, soy más un representante de Cristo. Vayan en mi autoridad y hagan discípulos, como les vimos, ¿verdad?, en mensajes anteriores. Nunca vamos a encontrar que diga hagan cristianos. No, hagan discípulos por lo que significaba ser un discípulo. Y luego da también ahí la promesa, y nunca olviden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día que usted vaya, que el día que usted decida cruzar esta línea para ir y alcanzar, hablar, presentar el evangelio a su uno, téngalo por seguro que Él estará con usted. Ahí va a estar Él. Usted no va a ir solo, no tiene por qué temer. Fíjense lo que nos dice también el Proverbios 11:30, dice, el fruto del justo, la palabra justo bíblicamente quiere decir el que está en correcta relación con Dios. El fruto del que está en correcta relación con Dios es un árbol de vida. La persona que está en correcta relación con Dios va a ser de bendición, de más. Y el que es sabio, ¿quiénes son los sabios? Los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen y viven la palabra de Dios. Acuérdense, eso es lo que nos enseña Proverbios. El necio es el que sabe la palabra de Dios, que ha oído, aprendido, pero no la obedece. Ese es un necio, de acuerdo a Proverbios. Y el sabio es el que sabe la palabra de Dios y la obedece. Ese es sabio. La palabra sabiduría bíblicamente no tiene que ver con la cantidad de información, conocimiento que yo tenga,
sino con la obediencia que yo tenga. Entonces, dice aquí, dice, el fruto del justo es un... Y el que es sabio captura, gana almas para Dios. O sea, son para Dios, son para nosotros. Y luego ahí entre paréntesis lo que quiere decir es que dice, las recoge para la eternidad. Quiere decir que estamos nosotros haciendo un trabajo tremendo, una obra que va más allá de esta vida, puesto que cuando nosotros llevamos una persona a Cristo, dice ahí que esa persona le pertenece a Dios para toda la eternidad. O sea que está hablando de una salvación eterna, segura, en las manos de Dios. Díganme ustedes, ¿qué otra cosa más importante podemos hacer nosotros en este mundo, en esta vida? Que tenga más valor y que tenga una trascendencia mayor que esta. ¿Habrá algo más? No nos pongas a pensar. Y se los dejo de tarea para que lo sigan pensando, a ver qué pudiera tener más trascendencia que llevar a una persona al conocimiento de Cristo. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y luego también en Daniel dice, pero los sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. O sea que aquí en esta palabra de Dios dice que nuestra vida va a dar evidencia de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios en nuestra vida, cuando nosotros somos sabios y ponemos en práctica la palabra de Dios y llevamos a los perdidos por el buen camino. ¿Qué está hablando de evangelismo? Y entonces eso va a producir en nosotros un estado, una condición de espiritualidad que va a poder ser visto, poder afectar a otras personas. Entonces, hermanos, una vez más les digo, ¿qué es lo que me va a evitar cruzar esta línea? ¿Qué es lo que me va a evitar? Las excusas. Solamente las excusas me van a hacer que yo no pase para el otro lado del negarme a mí mismo, de estar dispuesto a batallar, sufrir. Por eso, hermanos, vamos a ver en esta parte del mensaje que necesitamos reconocer, ver, ¿verdad?, cuáles son mis excusas personales, porque todos tenemos excusas. Entonces tenemos que reconocer cuáles son mis excusas y tengo que arrepentirme de esas excusas, porque si yo no me arrepiento de esas excusas, yo voy a seguir aquí. El arrepentirse, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que yo le doy la media vuelta y ahora sí sigo en obediencia a Jesucristo. Arrepentirse no quiere decir nomás que me sienta mal. Una persona se puede sentir muy mal por su pecado, por fallar en hacer la voluntad de Dios y seguir así. Pero una persona que se arrepiente quiere decir que da un giro de 180 grados y toma el camino opuesto al que está llevando. Entonces, lo que nos necesitamos hacer, como dice ahí, dice, no excusas. Y luego, ahí en la letra chiquita dice, el 99% de los fracasos de la gente han sido por el hábito de hacer excusas. Lo único que puede resultar de las excusas es fracaso. Fracaso, fracaso, fracaso. Y qué feo eso cuando en la vida en Cristo Jesús siente uno que experimenta más fracasos que victorias. Cuando el Señor quiere que experimentemos victoria tras victoria, son más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver algunas de las excusas más comunes, ¿verdad?, que podemos nosotros tener. La primera excusa es haber perdido el hábito de testificar. Porque si ustedes se fijan, y si usted se acuerda, lo más común es que una persona
que se convierte, verdaderamente se convierte, de acuerdo a los estudios, es la persona que más tiene el deseo de compartir el evangelio con las personas a su alrededor. Y empieza con mucha motivación a compartir el evangelio con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de escuela. Pero ¿qué pasa? Como es una persona nueva, no esperaba la reacción de las personas, ¿verdad? Y empieza a impactarse del rechazo, empieza a impactarse de los argumentos que le dan y no puede contestar porque pues todavía no sabe mucho de la Biblia, ¿verdad? Y empieza a tener malas experiencias y termina diciendo, ¿saben qué? Esto no es para mí. Yo voy a esperar hasta que sepa. Hasta que sepa. Ahora, nomás díganme ustedes, ¿cuándo se va a terminar el proceso de aprender? ¿Cuándo? Hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero mientras no estemos en la presencia del Señor, siempre te vamos a estar aprendiendo. Entonces, esa no debe ser una excusa para no compartir el evangelio, nomás porque todavía no sé. Todavía no sé. El que va a convencer va a ser el Señor a través del Espíritu Santo y su palabra. No es de usted. Usted nomás quiere, el Señor quiere que sea el instrumento. Él quiere que usted sea el que hable. Entonces, haber perdido el hábito de testificar. Y por muchas razones es posible que usted haya dejado de testificar. ¿Sí? Pero es como todo, hermanos. Testificar es una disciplina espiritual que se puede recuperar. Se puede recuperar. Es como una persona que antes estaba disciplinado a hacer ejercicio diariamente y se levantaba, pero se casó y empezó, ¿verdad?, a ya fallar, ya nomás hacía 3 veces por semana, una vez, y ya dejó, y cuando se dio cuenta, dijo, hijo, estoy en muy mala condición física, estoy sobrepesado, tengo que volver a hacer ejercicio, tengo que volver. ¿Y verdad que puede esa persona recuperar el hábito, la disciplina de ejercitarse físicamente? Así también con evangelizar, con compartir las buenas noticias, el evangelio. Puede uno volver a disciplinarse, a hacerlo. Nomás haciéndolo, obedeciéndole. Pero es cuando lo hacemos. Es como la persona que dice, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio. Pero no lo hace, nomás tiene el deseo, el gran deseo, pero en realidad no ha sido de voluntad. Pues lo que digo, cuando es de voluntad es porque lo voy a hacer. Cuando es un gran deseo, hay la posibilidad de que sí o que no. Que sí o que no. Entonces, por eso Jesucristo dijo, el que tiene la voluntad de hacer el que tiene esa voluntad de verdaderamente obedecerme, es el que va a comprobar, va a producir en su vida una convicción de que mi palabra es verdad, es cierta. ¿Okay? Entonces, esto tenemos que recuperar, ¿verdad? El hábito, la costumbre, la disciplina de compartir las buenas noticias. Otra de las excusas muy comunes más para nosotros aquí en Estados Unidos, un país donde si una persona quiere puede trabajar 24 horas. Si quiere usted puede trabajar 24 horas, al cabo que hasta hay drogas, pastillas para mantenerlo despierto, ¿verdad? Hasta que se haga una calavera y muera. Pero puede hacerlo, hay esa oportunidad. Entonces, esa puede ser una de las excusas más comunes. Pastor, es que si viera lo ocupado que estoy. Y pueda decirme, Andy, mire, pastor, déjame nomás le digo, mire, y me puede decir. Ahora, esa persona me puede convencer a mí que está muy ocupado
y que pues en realidad no hay lugar para hacer la voluntad de Dios, pero ¿podrá convencer a Dios? Díganme ustedes. A Dios no va a cambiar y va a decir, ay, de veras me equivoqué en haber pedido eso de ustedes, los creyentes, porque no tuve en cuenta, ¿verdad?, quiénes iban a estar ocupados y quiénes sí. Déjame hacer unos arreglos ahí en la Biblia y luego pues ya nomás voy a poner ahí los nombres de los que sí pueden hacerlo y los que no pueden hacerlo. No va a hacer eso. Dice, no hay excusa. No hay excusa por muy ocupado que estés, ¿ok? Los que no asisten a la iglesia necesitan que les hablemos de Jesús, ¿ok? Eso debe de estar en nuestra lista de tareas, porque por ejemplo, cuando les digo que una persona me dice, y pastor, y miren, a tal hora empiezo con esto, y luego me está dando su lista de tareas. Digo, ¿y no puedes meter en esa lista de tareas hablarles de Cristo? A tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela, a tus familiares y todo, porque pues no vives en una isla solo. ¿No puedes hacerlo? ¿Ok? Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué prioridad le da usted a alcanzar a los perdidos? En esa lista que usted tiene de quehaceres, si hay lugar para poner el compartir el evangelio, las buenas noticias, en su uno, ¿en dónde está de prioridades? ¿En dónde está de prioridades en su lista esa? ¿Ok? Bueno, otra de las cosas, hermanos. Otro de los pretextos, excusas que podemos nosotros usar y razones es que, pues, yo no quiero ser rechazado por mi familia, yo no quiero ser rechazado por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, y esto y lo otro. No, las consecuencias, ¿verdad?, son dolorosas, yo no quiero, ¿verdad?, ser rechazado. ¿Okay? Pero, hermanos, ¿por qué tanto miedo al rechazo? ¿Por qué tanto miedo al rechazo? ¿Qué le va a pasar a usted si lo rechaza un ser humano? ¿No dice la Biblia que al que debemos de tener miedo que nos rechace es a Dios? Porque dice, ¿qué hombre tiene la potestad, el poder de mandarlo al infierno a usted? ¿Habrá alguien? Dice, témele al que tiene la autoridad y el poder de mandar al infierno. A ese sí témele. Pero no al hombre. Entonces, ¿por qué tanto temor al rechazo? ¿Qué nos va a pasar si me rechaza fulano, mangano? ¿Qué me puede pasar? Nada. Y más sabiendo que no es a mí a que me rechazan, porque no es algo... Están rechazando a Cristo. ¿Acaso Cristo no fue rechazado? ¿O acaso Él dijo, no, yo no quiero que me rechacen, entonces yo me voy a someter a los fariseos, a los escribas, pero yo quiero estar bien con todos, que todos me vean bien, que todos piensen bien de mí, por lo tanto yo mejor calladitos, perdónenme, todo lo que dije fueron exageraciones y todo? Nunca vieron nada de eso. Dijo, no le hace, que me rechacen y que me lleven a la cruz por la verdad, no importa. No importa. Entonces, ¿por qué tanto miedo de ser rechazado? Ahora, fíjense lo que nos dicen las estadísticas, la investigación. ¿Okay? La investigación nos dice que el 75% de las personas que no asisten a la iglesia, ¿verdad?, que no son convertidos, están abiertas a discusiones sobre la fe. 75%. 75%. O sea que de 100 personas, 75 están abiertos. Va a ser un 25 que no, que son, digamos, los lobos, que nos van a traer mucha oposición, mucha violencia, mucha agresividad, todo eso. 25%, ¿verdad? Ok. Entonces, pero también tenemos que entender que ese 25%, los pocos que tienen una actitud en contra del evangelio, en contra de Dios, antagónica, no lo están rechazando personalmente a usted,
su coraje, su enojo, su ira, en realidad es una cortina de humo para cubrir la verdadera razón por la cual rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo. Yo nomás usando mi testimonio, ¿verdad? ¿Por qué yo rechazaba el Evangelio? Se me presentaba y lo rechazaba, lo rechazaba, lo rechazaba. No fue que la primera vez que yo lo haya oído, oh, sí, ¿no? Lo rechacé. ¿Qué era? Sí, podría estar discutiendo acerca de esto, acerca del otro, pero en realidad eran cortinas de humo. La verdadera razón, uno, ¿verdad? Era el orgullo. Decir, pero ¿cómo de repente yo voy a reconocer que todo lo que yo he creído estaba mal? Estaba mal, que era lo mismo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, o sea, vas a tener que abandonar todo lo que aprendiste, dice, y comenzar en un sistema nuevo. Entonces, de esa manera, mi orgullo me decía, yo no puedo decir que por tantos años y todo lo que yo he hablado y lo que he discutido eran marihuanadas, ¿no? Estaba yo mal. Y luego, otra cortina de humo. ¿Y qué van a pensar mi familia? Ya que yo crecí en ese ambiente de que éramos ateos y que no creíamos en la existencia de Dios, y de repente yo les diga, ¿saben qué? Sí existe Dios y ya me entregué a Él y ahora ya voy a la iglesia. Pues eso era para mí era un temor de decir, pero ¿cómo voy a...? Y no, por eso mejor usaba discutir, negar y todo, cortinas de humo, ¿verdad? Y otra tercera cortina de humo, ¿verdad? Que es muy poderosa, lo placentero que es el pecado, y no lo quiero dejar porque yo entiendo que si le entro a este otro sistema de seguir a Cristo en obediencia, es un sistema de santidad y tengo que abandonar el pecado, y pues no, hombre, ¿cómo? Mucho placer, ¿cómo? Y son cortinas de humo que uno debe de entender a las personas, y por eso no agarrarlo así tan personal como que es algo contra usted, sino es una lucha interna de ellos. Uno tiene que con paciencia, con amor, con la palabra de Dios, seguir trabajando hasta que el Señor pueda, como lo hizo conmigo, ¿verdad? Como lo hizo conmigo, hasta que el Señor rompió mi corazón, dice la Escritura, dice, y romperé tu corazón de piedra y voy a hacerte un corazón nuevo, que sea sensitivo a mí. Y así lo hizo el Señor, y así lo quiere usarnos a todos nosotros para que eso, gracias a Dios que estuvo personas dispuestas a hacer eso conmigo, de no rendirse y estar hablándome hasta que Dios hizo esa obra en mi corazón, que es la misma que quiere hacer en su uno, y Él la puede hacer, pero usted necesita obedecer, salir de las excusas y hacerlo, no tener miedo al rechazo. Otra que es una excusa, pero principalmente nosotros como cristianos, que no la expresamos, ¿verdad? Pero que está latente ahí en nosotros, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra conciencia, la incredulidad sobre el infierno. Porque yo sé, ¿verdad? Todo cristiano cree en la existencia del infierno, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuántos de aquí creen en que el infierno existe? Yo estoy seguro que todos ustedes van a levantar la mano. Pero la cosa, hermano, es como en todas las doctrinas de la Biblia. ¿Qué tanto cree usted que el infierno es real? Porque todas las doctrinas de la Biblia hay grados de creencia. ¿Qué tanto creo yo? Si mi grado de creencia en la existencia del infierno es así nomás superficial, intelectual, muy allá en mi conciencia, no veo tanto apuro de querer rescatar a mi uno de que va en camino al infierno. ¿Lo cree usted que verdaderamente va en camino al infierno? Depende del grado de creencia que yo tengo, que me va a hacer que me mueva yo a obedecer a Dios para tratar de evitarlo, que termine la persona en el infierno. Porque fíjense,
Déjenme les pongo un versículo. El medio hermano de Jesucristo, Judas, escribió una cartita que es nada más un capítulo. Y por eso no tiene, las citas no tienen capítulo, no dice capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2, no, nomás ponen puro versículo porque nomás es un capítulo. Y nos dice en el versículo 23, dice, rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. O sea, si no los acompañen en su pecado, sáquenlos del pecado, sáquenlos del camino hacia el infierno, que se salven. Entonces, es una enseñanza real de la Biblia que sí existe, y nosotros tenemos que llegar a tener esa convicción 100% de creer que si mi abuelita, por muy buena que sea y no le hace ningún mal a nadie estando ahí en la casa con su batita, si muere sin Cristo, se va a ir al infierno. ¿Lo va a creer así? ¿O va a llegar a decir, no, ya se salió, pastor, ya se exageró? ¿Cómo que mi abuelita tan buena, es un alma de Dios, no le hace ningún mal a nadie? Ella se va a ir al infierno. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Lo creemos o no lo creemos? O hacemos nuestro propio evangelio y decimos, bueno, hay que ahí en medio, el que tiene la batita y no le hace ningún mal a nadie, tiene la vida. Vamos a tener que agregarle también nosotros. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad?, la convicción. Qué tan convencido yo estoy de que verdaderamente existe un lugar eterno, horrible, donde una persona que muera sin Cristo va a pasar toda una eternidad en ese lugar, donde la presencia de Dios no se va a poder encontrar nunca para siempre. Qué cosa tan horrible, porque ahorita la Biblia dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ahorita podemos encontrar el perdón de Dios, la presencia de Dios. Nomás ve uno la naturaleza, dice que la naturaleza, la creación de Dios nos enseña su gloria. Y estudiamos, ¿verdad?, la naturaleza y vemos ahí su sabiduría de Dios. Y bueno, tantas maneras en las que podemos ver que Dios ahorita puede ser encontrado, pero en el infierno cero. Eso es lo que lo hace horrible. Ahora, otra excusa, hermanos, son excusas que este mundo con su sistema secular, sabemos nosotros que la sociedad es una sociedad que va cambiando en su manera de pensar, va cambiando. Yo veo, ¿verdad?, cuando yo me convertí, cómo ha ido cambiando. Ya no es lo mismo cuando yo me convertí, ahorita cómo piensa la sociedad y lo que creen. Cuando yo me convertí no existía lo que ahora le decimos el ser correctamente político, politically correctness. No había en ese tiempo esa mentalidad, esa práctica, pero ahora sí va creciendo, se va haciendo más fuerte y la gente lo va adoptando cada vez más y más y más como un estilo de vivir aceptable. Y eso se termina siendo una excusa, como por ejemplo el deseo de ser tolerante. ¿Por qué? Porque la sociedad te va a decir, hey, no seas intolerante. ¿Por qué quieres forzar tu fe en la vida de las personas? Déjalos tú allá con tu fe y déjalos a ellos con su fe, pero no seas tan intolerante. Entonces el cristiano, ay, me van a fichar de intolerante. No, yo no soy intolerante. No, pues entonces cállate, deja. Hijo, y la persona tiene temor de que yo no quiero ser visto como una persona intolerante y todo. Por lo tanto, pues yo quiero ser un cristiano que dé un buen ejemplo. Y si ser intolerante es dar un buen ejemplo, pues calladito. ¿Se fijan cómo podemos caer en no hacer la voluntad de Dios? Porque la sociedad con su sistema me tapó la boca con una posición de correctamente político y caí en la trampa de no ser, de ser intolerante. Díganme ustedes sinceramente, ¿cómo era Jesucristo? ¿Tolerante o intolerante? Sinceramente, si ustedes han leído los evangelios.
intolerante 100%. Intolerante, a él la verdad. No le importó llegar al templo y ¡vrum!, tumbar todo. No le importó a los líderes decirles generación de víboras. No le importó decirles, ustedes son tumbas blanqueadas, que por dentro se ven muy blancos, muy limpios, pero por dentro son puros huesos podridos. Y no le importó decirles tantas cosas. Podrían haber dicho, hey, sé tolerante. Son líderes religiosos, son nuestros líderes. No, la verdad, como decía un reportero allá en Ciudad Juárez en mis tiempos, siempre lo veía. Siempre comenzaba las noticias diciendo, la verdad no peca, pero incomoda. Prepárense para incomodarse. Entonces, vemos, ¿verdad?, el de ser tolerante. Y es que, como les digo, el Evangelio ya en sí es intolerante, hermanos. El Evangelio es intolerante. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla del único y verdadero Dios. Y este único y verdadero Dios no tolera otros dioses. Él no tolera, dice la Biblia que es un Dios celoso. Entonces es intolerante, ¿verdad? Y nosotros vemos que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, nos habla de un camino angosto, una puerta angosta, un solo nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a poder entrar a la presencia de Dios Padre más que única y exclusivamente a través de mí. ¿Será intolerante eso? De acuerdo a como lo presenta la sociedad hoy en día, sí, hey, sé tolerante, y mejor di, todos los caminos nos llevan a Dios. Y si somos tolerantes, todos los caminos nos llevan a Dios, todas las batitas nos llevan a Dios, y ya cada quien va a empezar a hacer sus maneras de cómo poder llegar a Dios. Y todo, ¿verdad?, a razón de las excusas que yo he puesto para no cruzar esta línea de dolor, de autonegación, de sacrificio, de esfuerzo, y quedarme mejor acá en la comodidad, que es ser tolerante. Y la última excusa que vamos a ver es el fallar en invitar. ¿Okay? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a una persona a venir a la iglesia? En una ocasión, años atrás, teniendo una discusión, ¿verdad?, con una persona, ¿verdad?, que estaba quejándose de esto y que le pregunté yo digo, hermano, usted dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a una persona para Cristo? Esa persona tenía fácil sus 20 años de creyente. Y me le daba vueltas y digo, ¿cuándo? Y ella me dijo, nunca. En 20 años, o tal vez hasta más, estoy haciéndolo más cortito. Y nunca se había preocupado por la salvación de otra persona. Pero sí tenía ojos para criticar todo lo que veía mal. Tenía ojos para eso. Como dice el Señor Jesucristo. Ven la paja en el ojo del hermano, pero no ven la viga que traen adentro. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted lo hizo eso? ¿Se ha ofrecido a traer a alguien a la iglesia que le diga, yo te recojo, no te preocupes? Una persona que diga, no, es que yo vivo muy lejos, vivo en Palm Desert. No le hace, yo te recojo, no te preocupes. Y luego ya de ahí nos vamos a comer, pasamos un tiempo juntos, lo que sea, pero insistir. ¿Por qué? Porque esto es algo sencillito, hermanos. Es algo sencillo. Es un acto tan simple, pero el resultado de ese acto tan simple puede ser bien significativo en la vida de una persona. Bien significativo en la vida de una persona. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida
con fe, con fe, con fe, o que fe es sinónimo de obediencia, 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 y dejar a un lado las excusas, ¿ok? Dejar a un lado las excusas. Mire, este cuadro dice en español, sus excusas son únicamente las mentiras que sus temores le han vendido. Sé que uno tiene temores y los temores me mienten y yo he comprado esa mentira y ya me la creí, me engañé a mí mismo, ya me la creí, esa mentira. Y esas son las excusas. Por eso es que las excusas son de la carne. Las excusas no son del Espíritu. Las excusas no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso las excusas nunca las va a aceptar el Señor. Nunca las va a aceptar el Señor. ¿Por qué? Porque nomás son el producto del temor. El temor es todo lo contrario de la fe. Todo lo contrario de la fe. Ahora, fíjense este otro pensamiento. Dice, si es tan importante para ti, buscarás una manera, ¿verdad? Una manera de hacerlo. Si no es importante para ti, buscarás una excusa. Lo mismo así, ¿verdad? Con buscar a nuestro uno, por tratar de evangelizar a nuestro uno. Si no es tan importante para mí, voy a buscar excusas para no hacerlo. Pero si es algo importante para mí, no va a haber excusas. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No hay excusas. Por último dice, deja de poner excusas. Deja de posponerlo. Hazlo hoy y siéntete orgulloso mañana. Eso trae una bendición, una satisfacción. Cuando nosotros obedecemos al Señor, que es lo que la Biblia llama el experimentar la vida abundante y feliz. Viene únicamente cuando yo obedezco al Señor. No nomás cuando yo vengo a la iglesia, oigo y no obedezco. Eso no produce la vida abundante y feliz. Produce legalismo, sí, pero no la vida abundante y feliz. Entonces, tenemos una gran tarea, hermanos, ante nosotros. Verdaderamente vivir como discípulos, que es el punto de partida donde comenzamos, vivir como discípulos de Jesucristo. Y vivir como discípulos de Jesucristo es vivir por fe, en obediencia y dejar a un lado las excusas. Entonces, se nos viene el tiempo de ir y compartir el Evangelio con nuestro uno, sabiendo que el Señor estará con nosotros todos los días, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, y lo único que tengo que hacer yo es obedecerlo y ver las grandes cosas que el Señor puede hacer a través de un vaso frágil como lo soy yo. Lo que el Señor puede hacer. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Y vamos a hacer un compromiso con Dios. Es un compromiso de voluntad, ese compromiso de decir, Señor, lo voy a hacer. No voy a tratar a ver si, no, Señor, de fe en el que usted está diciendo, mi voluntad está bajo mi control y por lo tanto esto voy a hacer. Y yo sé que tú estarás conmigo, pero lo voy a hacer. Padre Celestial, te pido, Señor, para que tú seas el que convenzas los corazones de mis hermanos a verdaderamente vivir por fe como discípulos tuyos, obedientes, que estén dispuestos a hacer este compromiso, Señor, que es contigo, tu verdad. No permitan engañados, sino ser libres por tu palabra y por la obediencia a tu palabra. Así todos, en actitud de oración, si usted hace ese compromiso con Dios, de dejar a un lado las excusas y hacer la voluntad de Él,
de buscar a su uno y dejar que Dios lo use, ahí le voy a pedir que en señal de que verdaderamente hace ese compromiso con Dios, levante su mano ahí en alto y luego la puede. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ahora, mientras permanecen en oración, quiero extender la invitación para que si usted es ese uno que necesita a Cristo, que usted no le ha entregado su vida a Cristo, que verdaderamente crea que morir sin Cristo es terminar en el infierno, y que no es casualidad que está aquí, que vino a la iglesia, y que Dios le está hablando a través de su palabra y de su Santo Espíritu, para que deje a un lado los pretextos y le entregue su vida a Cristo. Los pretextos nunca lo van a salvar, lo van a condenar, y la fe en Jesucristo es la que lo va a salvar. Si usted necesita entregarle su vida a Cristo, vaya ahorita a Él en oración con sinceridad y dígale: Dios, te doy gracias por darme esta oportunidad de poder nacer de nuevo, comenzar una vida nueva. Por fe yo recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, y te pido que tú me llenes, abro las puertas de mi vida, de mi corazón, para que tú vengas, tu presencia, tu Santo Espíritu me llene, para yo tener el poder de hoy en adelante de seguirte a ti en obediencia como un discípulo tuyo. Por fe yo hago esta oración sabiendo que tú escuchas y respondes espiritualmente, perdonándome y limpiándome de todo pecado y dándome una vida nueva. Si usted acaba de hacer esta oración, que la hizo con toda sinceridad, con arrepentimiento y con fe, también le voy a pedir que levante su mano ahí donde está, como señal de que usted ha obedecido a Dios para salvación en esta hora. Levante su mano, si así fue. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que hemos pasado en tu presencia, y gracias por lo que tú has hecho, estás haciendo en los corazones de cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, y muy especialmente por ahora mi hermano en Cristo, que al levantar su mano es evidencia, señal de que ha levantado su corazón contrito y humillado ante ti, Señor, pidiéndote que tú le des un corazón nuevo, un corazón que sea sensitivo a ti, un corazón que sea obediente a ti. Y Señor, gracias, porque sabemos que es ahí cuando tú salvas, perdonas y limpias y das una vida nueva. Que el fruto de su vida dé frutos dignos de arrepentimiento. Pedimos pues, Señor, que a todos mis hermanos que también hicieron este compromiso de cruzar la línea del dolor, de la autonegación, que verdaderamente la lleven a cabo, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, porque en Cristo Jesús es que todo lo podemos. Gracias pues, Señor, despídenos con tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.